Bien, en esta columna de filosofía y política me parecía importante retomar esta cuestión de la vuelta a lo que puede ser la posverdad, la verdad, la mentira, la manipulación en política, que de alguna manera es una constante, ¿no? Desde los sofistas hace 2500 años o el príncipe de Maquiavelo. Sin embargo, las nuevas formas tecnológicas que han hecho que espacio y tiempo pasen a ser un instante, generan esta situación donde una senadora desconfía de que otro senador, en este caso la senadora del Partido Nacional, Bianchi, que tiene como constante tirar información o datos falsos, sale a defender su propia estrategia, poniendo al senador Boca Andrade en un lugar que no se ha expresado. Pero esto nos tiene que llamar a la reflexión, digamos, ¿no? A la reflexión tanto cuanto cómo está funcionando el relato, la argumentación, la relación entre la virtuosidad de la democracia en tanto sus formas de representación y argumentos. Es en ese sentido de que en el momento que nos encontramos hacia las elecciones nacionales, donde se agudizarán estas cuestiones en el contexto de nuestro país, parece sumamente importante poder generar los mecanismos de la reflexividad, ¿no? Al decir de Hannah Arendt, si la virtud de la democracia es tal, tiene que ver con cómo logra desarrollar la virtuosidad reflexiva de contrastar. Y acá estamos ante un problema porque, como dice muy bien el filósofo español Daniel Inarritu, las democracias liberales han llegado a una situación de techo donde no se pueden repensar críticamente y por tanto las alternativas que se han dado en su forma autoritaria o populista no logran contentar la superación de una democracia virtuosa. Y hoy se habla de las democracias liberales y las democracias iliberales, es decir, aquellas que funcionan como democracias pero sin embargo tienen connotaciones autoritarias, ¿sí? La pregunta es si podemos pensar desde otra dimensión, podemos comenzar a pensar desde la democratización de distintas dimensiones que son sumamente necesarias para que la democracia no solo se preserve en su incertidumbre, en su contradicción, en su capacidad crítica, sino también que se pueda pensar en su forma de ampliarse, de profundizarse. Y es en tal sentido de que parte de esa profundización, esa ampliación, esa consolidación de niveles democráticos es una tensión entre la institucionalidad y el relato. Es una tensión entre la superación de las inequidades y la generación de riqueza y distribución de riqueza. Es una condición donde el poder por el poder mismo no puede bastar si no hay una utopía republicana que le dé sustento. Y es ahí quizás donde nos encontramos en una sociedad que las nuevas tecnologías agudizaron, como decíamos, los mecanismos de la manipulación que ya existían y que al hacer desaparecer espacio y tiempo hacen como que sucedieran de tal forma que es inevitable. La pregunta es cómo, por un lado, el ciudadano se reconoce como sujeto político, puesto que esta es la clave, es decir, sujeto político que no solo busca representación, participación y deliberación, sino que controla a aquellos que se autoconsideran clase política como expresión de representación. Yendo hacia entonces las elecciones, las formas de organizarse, de participar, deben generar mecanismos de contrastación de veracidad, ¿sí? Veracidad con los datos, con los hechos y con la cultura misma democrática. Es a partir de ahí entonces que la pregunta fundamental es cómo nuestra democracia no pasa a ser un castillo de naipes que se cae a partir de la falta de sustento, de coherencia ética, de coherencia de honestidad, de coherencia de ampliación, y a la vez asume el conflicto, la tensión, la disputa del poder
para lograr en su alternancia, en su manera de expresarse, mecanismos que permiten que la ciudadanía no quede como objeto de aquellos que se apoderan de los instrumentos de la política, sino que es el sujeto que puede dar linealidad. Y este es el gran tema al cual hoy nos estamos enfrentando y que este fin de semana, en el caso del Frente Amplio, sus comités vivirán una experiencia democrática. Otras fuerzas políticas lo tienen de otra manera. La clave sería que el ciudadano, el demos, tanto ciudadano como de los distintos partidos, logren apropiarse de un control crítico del proceso de la democracia.